Me gustaría hacer una pregunta mientras se van ubicando. ¿Quiénes vinieron con expectativas? Bien. 5, 6, 7, 8, se van sumando. Al resto lo obligaron a venir, seguramente. Lo trajeron a empujones. Siempre que nos paramos, nos sentamos, nos preparamos para oír o para estar atentos a una palabra de Dios, lo ideal es hacerlo con expectativas. Ahora, el punto central es que las expectativas sean las de Dios, que las expectativas sean las correctas. Porque si ayer hablábamos algo con los jóvenes, papá, mamá, reunión de jóvenes de los días viernes, abuelo, abuela, tío, no importa, es fundamental, ¿sí? que puedas hacer que venga tu hijo, tu hija, tu nuera, tu yerno, tu cuñado, tu cuñada, los jóvenes, ¿sí? que conozcas. Y una de las cosas que hablábamos ayer tenía que ver con los preconceptos. ¿Alguien alguna vez se ha formado preconceptos ante situaciones? Además de quien les habla, todos tenemos preconceptos. ¿Y qué es un preconcepto? Es un concepto previo formado por estructuras de pensamiento, ¿sí? Y esas estructuras de pensamiento son muy personales de cada uno. Bueno, yo quiero decirte que Dios no trabaja con preconceptos. Antes de que una palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, lo que se tiene que romper es todo preconcepto de lo que va a generar Dios con nosotros. Porque para que Dios pueda ser Dios, tiene que encontrarse con alguien que defina dejar de ser Dios de su propia vida. O sea, yo lo voy a volver a decir. Para que Dios Dios sea Dios en nosotros, Dios es Dios y siempre lo será, recién lo cantábamos, pero para que Dios sea Dios en nosotros, para que la palabra de Dios cumpla aquello para lo cual Dios la definió en nosotros, tiene que haber una expectativa de que el Dios personal caiga bajo el gobierno de ese Dios. Porque entendemos que si Dios es eterno, que si Dios es eterno es porque maneja los tiempos. Si Dios es eterno es porque sabe todas las cosas. Si Dios es potente, es omnipotente, es omnipresente, es porque es un Dios que no se compara con ningún otro Dios. Es un Dios que no miente, es un Dios verídico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ese Dios es un Dios que le gusta ser Dios. Y tiene un ego muy importante. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿qué le digo al faraón? ¿Quién le digo que me manda? Decirle que te mando yo. ¿Y vos quién sos? Y yo soy el que soy. O sea, yo soy Dios y nada más. O sea, si querés decir conmigo, Dios es Dios. Y punto. Por eso Dios, una de las cosas que nos dejó escritas para que nos quede afirmada, aclarada y establecida, y esto empieza a derribar patrones de conducta y patrones de pensamiento que eliminan preconceptos para no tener después maneras equivocadas de vincularnos con Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros podamos tener bien en claro, y lo dejó escrito, es que sus caminos son superiores a los nuestros. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Eso significa, sacando el término poético de la escritura, eso significa que Dios ve de arriba lo que yo veo acá. Yo puedo ver a mi esposa acá, pero Dios ve el vínculo entre nosotros desde acá arriba. Y no sé si alguna vez viajaste en avión, si no, no importa, pero has visto, aunque sea el famoso Google Earth, ¿lo tienen? ¿Viste? Que navegás por Google y ves desde arriba todo. Y de repente está ese efecto que se va metiendo. ¿Lo tienen todo eso? Y si no, metete en Google y lo encontrás. Earth, o sea, Earth, H al final. Y si vos ves, ¿qué se ve? El mundo desde arriba. O sea, se ve toda la jugada desde arriba. ¿Viste? Que nos encantó, los que nos gusta el fútbol, vimos el Mundial en todas las formas y figuras, ¿sí? Vimos
los penales, los goles de arriba, de abajo, de costado, de abajo del césped, o sea, de todos lados. Y una de las cámaras era de arriba, con el dron. Y vieron, no sé si ustedes se acuerdan, porque me gusta traer la escritura a nuestros días, que lo podamos tener acá. ¿Se acuerdan el famoso partido con Holanda? ¿Cuántos se acuerdan del partido con Holanda? Y todos los medios periodísticos diciendo, qué arrogante los argentinos, ¿o no? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque había aparecido también diciendo, ¡ah! ¿O no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y algunos, y los holandeses que se enojaron, y se armó un lío bárbaro. Y todos, los argentinos, los arrogantes, no saben ganar. Pero cuando apareció la cámara de arriba, ¿sí? Aconteció un día que apareció la cámara de arriba, ¿y qué se vio? Se vio a los holandeses cargando a los argentinos y molestando antes de que se pateen los penales. ¿Se acuerdan? Decí conmigo si querés, o la de al lado decirle, la cámara de arriba ve todo. Entonces, la cámara nuestra, los bifocales, son parciales. Nosotros vemos acá, pero Dios ve todo desde arriba. Él sabe el comienzo y sabe el fin de las cosas. Y hay cuestiones que a veces se dan o no se dan, no porque Dios sea malo o porque Dios sea un Dios que le gusta torturarnos. Hay cuestiones que ocurren o no ocurren en nuestra vida por una sencilla razón. Dios ve desde arriba la movida. Dios ve desde arriba la jugada. ¿Y saben qué? Conviene que así sea. Porque si nosotros pretendemos ver todo, yo te garantizo que no debe ser fácil ser Dios. Entonces, Dios ve de arriba. Por eso Él dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Eso significa, miren desde arriba, miren como miro yo. Y eso a mí me solucionó un problema. Yo les voy a decir la decisión que tomé hace muchísimos años. Cuando a veces oraba y las cosas que yo quería no ocurrían. Entonces, yo le digo, ¿cómo puede ser? Oro para que Dios me dé tranquilidad, me dé paz. Pero ¿qué paz y tranquilidad buscamos? La que nos soluciona las cosas acá, en los bifocales, en la vida de acá. Y yo oraba y la de acá no se me solucionaba. Hasta que un día entendí algo. Que Dios me permitió acceder a un entendimiento un poquito más allá. Un entendimiento desde el dron, desde ver el partido desde arriba. ¿Y saben lo que empecé a hacer a partir de ese momento? Liberar a Dios de la responsabilidad de suplir todas aquellas cosas que yo quería. O sea, yo lo liberé a Dios de la responsabilidad y eso saben que me trajo paz. Y empecé a vivir la vida que Él necesitaba que viva. O por lo menos trato, ¿no? Tampoco es que camino en una nube. Pero empecé a vivir la vida que Él necesitaba que viva. ¿Y sabés qué empezó a pasar? La palabra que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, se hizo real en mí. Entonces empecé a caminar más liviano y empecé a entender que estaba donde Dios quería que esté o donde Dios necesitaba que esté. Y empecé a entender que tenía las cosas que Dios necesitaba que tenga. Y ahí empecé a caminar liviano porque entendí que Él miraba desde arriba y que quizás algo que yo creía necesitar o que yo creía que definía mi vida para siempre, tener eso definía mi vida. ¿A alguien le pasó que tener eso definía tu vida? Bueno, empecé a darme cuenta que no era tan definitorio. Y empezaron a caminar, o la vida continuó, y me empecé a dar cuenta y empecé a decir, menos mal que aquello no aconteció, que aquello no ocurrió, porque hoy no podría administrarlo. Y así sucesivamente. Así que querés vivir en el reposo del Señor, libéralo de todo preconcepto de cómo Él debería vivir y actuar en nosotros. Y ahí vas a empezar a vivir en paz. ¿Y sabés lo que te va a pasar? Vas a liberar el oído. Y vas a empezar a tenerlo listo para que el Espíritu pueda hablar y decirte aquellas cosas que planificó en este tiempo para que vos puedas vivir. Porque si vivimos las que queremos, las tenemos que sostener nosotros. Pero todo lo que Dios permite que vivamos, lo sostiene Él. Y ahí es donde vivimos en su paz y en su reposo. Porque el Padre ya nos dio una posición para vivir. Y como venimos hablando, es una posición de realeza. Una posición de realeza y una posición real. Dios no
miente. Dios es real, es verídico. Y cuando Él habla, habla verdad. No habla para dejar contento, sino que habla para traer ese reposo que Él ha definido, que en el cual nosotros vivamos. ¿Y saben cómo se llama ese reposo? Cristo. Cristo empieza a gobernar cuando liberamos a Dios de nuestros conceptos y expectativas. No era la predicación de hoy, pero qué bueno que podamos con estos oídos, y oraba al Padre para que podamos ver desde el lugar que Él ve, la palabra que Él decidió o definió, que podamos compartir hoy, ¿sí? Que podamos compartir una palabra libres de expectativa. Míralo al de al lado si querés, y si no, no lo mires, pero aunque sea, decilo para adentro, decile a alguno, y si no lo querés decir, pensalo aunque sea. Vaciemos el oído, porque de esa manera vas a vivir con mayor paz y exactitud. Bien, una posición real, episodio 4. Estamos en esta serie que no es una enseñanza, sino que es una palabra desglosada, ¿sí? Dispensada en el tiempo. El día que podamos tener reuniones de 12, 13, 14 horas, ese día vamos a poder hacer que la palabra sea un poco más amplia. Y ahí nos vamos a preguntar, nos vamos a hablar entre nosotros. Pero bueno, ahora tenemos unos 50, 55 minutos como mucho. Y bueno, vamos a tratar de apegarnos al bosquejo para que esos 50 minutos, 55 sean específicos y sean efectivos. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Colosenses, vamos a arrancar desde el 5 en adelante. Yo los invito a que lean todo Colosenses, pero todo el capítulo 3 para estar en contexto de lo que no lo lean ahora, no, por supuesto, porque si no, no me va a escuchar. Colosenses 3, 5 dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y acá describe lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, la ira de Dios no es para quienes a Cristo han declarado como su Señor. Pero ¿cuál es el problema? El apóstol Pablo dice: miren que viene ira sobre esto. ¿Para qué ustedes van a estar viviendo como los hijos de ira? ¿Quiénes son los hijos de ira? Los que definieron no aceptar al Señor como su Señor. De eso se trata. Uno lo dice así tan fácil. No le vas a decir a tu pariente mañana sentado en la mesa en el asado del domingo: sos un hijo de ira. No, nosotros manifestamos amor. Hay cosas que las tenemos que saber, pero tampoco vamos a andar mandando gente al infierno. No estamos para eso. Dice, aparte no te va a entender. Viene sobre los hijos de desobediencia. Dice: en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Vos decís, pero ¿cómo? Si a veces me pasa alguna cosita de esta, pero también dice que yo vivía en esto. ¿Cómo es la historia? Claro, lo que está hablando el apóstol Pablo acá es: vivían gobernados por estas cosas como alguien que está ciego, sordo y mudo, ¿sí? Y loco también, así la metemos a Shakira en el medio. Pobre que anda despechada por ahí, hay que ir a predicarle el evangelio. Así es restaurada. Dice: pero dejen también ustedes todas esas cosas. Y agrega, todas estas cosas, y agrega a la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es claro, ¿no? A veces las personas dicen: pero ¿cómo me revisto del nuevo y dejo al viejo? Acá está. Hay cosas
que vamos caminando y ya sabemos que es factible que si las hacemos o que si las vivimos, lo más probable es que nunca me pueda sacar de encima el hombre que está gobernado por el pecado, ¿sí? O sea, yo sé que el pecado perdió el poder en la cruz, ya no tiene poder de gobernarme, pero yo sí puedo ponerme bajo el gobierno del pecado. Ahora lo vamos a definir el pecado, porque el pecado creemos a veces que son los pecados. Pero cuando la Escritura habla del pecado, ahora vamos a definir de qué se trata. Ahora, ¿cómo se hace morir las obras estas pasiones desordenadas, estos malos deseos, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia? ¿Cómo se las hace morir? Como a todo lo que querés matar. ¿Cómo vas matando algo a medida que vas caminando? ¿O cómo vas matando algo y lo vas haciendo morir? Simple, no dándole de comer. Si vos querés matar algo, no le des de comer. Y vas a ver cómo eso comienza a morir. ¿Para qué no se le da de comer? Para permitir la obra transformadora del Espíritu Santo. A ver, Señor, transformame. Y pongo el canal que no tengo que poner. Señor, transformame. Y ahí arrancamos. Con dejo tu esposa, tú dejas tu marido. Señor, transformame, pero le doy de comer a la concupiscencia. No dejo tu esposa, dejo mi esposa, pero no importa. Ustedes lo entendí. O vamos a cama. ¿Cómo era? Felices los cuatro, ¿era? Así la historia. Si mi cabeza suena todo el día reggaetón, es obvio. O callejero fino, ¿no? ¿Era el de ahora? ¿Sí? ¿No? Está actualizado el pastor. Si vos estás todo el día con eso, y es obvio. Y no voy a cantar ninguna, que tengan paz porque de esa no puedo meter. ¿Cómo que no me dicen por acá? No puedo cantar. Pero es obvio que si yo, Señor, quiero ser transformado a la imagen de tu Hijo. No se trata de ser legalista, se trata de ser entendido. Me puedo pegar un baile cuartetero en un cumpleaños, en un casamiento, bailar, todo transpirá si querés lo que quieras. El tema es que si en tu casa todo el día suena el cuarteto Trinidad o el quinteto, no me acuerdo cuántos son, más vale que vas a estar con la cabeza así y cuando vos le digas, Señor, quiero que me cambies, Espíritu de Dios. No va a pasar. No se ora perreando y no digo más. Tengo que ser un poco más entendido. A lo que le doy de comer, obvio que no voy a poder después vivir una transformación. ¿Sí? O sea, no se trata de ser religioso, no se trata de ser un amargado, no se trata de ser un serio así, con la Biblia bajo el brazo, y ver el casamiento con la Biblia bajo el brazo. No se trata de eso, pero sí se trata de ser entendido para lo que nacimos. Si yo sé que nací para ser la expresión de Cristo en la tierra, ¿de qué voy a tratar de llenar toda la atmósfera de mi vida? Y de cuestiones que tengan que ver con Cristo en la tierra. Decirle a algunos, se trata de entender para lo que nacimos. Entonces, en pocas palabras, ¿de qué se trata esto? Y de profundizar en el fluir del Espíritu, amados. De profundizar en que el Espíritu gobierne sobre todo ámbito de mi vida. ¿Está mal lo otro? No, no estamos hablando de estar mal. El otro día teníamos una conversación con mi hija porque con ella miramos series y a partir de las series salen temas. Y miramos series de adolescentes y a partir de ahí salen temas. Y salen preguntas. Y ella, en una pregunta que yo le hice, ella me decía, sí, puedo hacer eso, pero no me conviene. Porque la Escritura es clara, todo te es lícito, pero no te conviene. Y también dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar gobernar por ninguna. ¿Pero por qué? Por una cuestión de legalismo, por una cuestión de religión, porque en la religión no me lo permiten. No, todo lo contrario. Es porque si te permitís algunas cosas, después el Espíritu no va a fluir de la manera que está diseñado que fluya en tu interior para que tome el control y el gobierno del alma, que es de Dios. A veces creemos que el alma es nuestra, ¿no? Pero el alma es de Dios.
Así que en pocas palabras, se trata de trabajar para que pueda fluir el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros nos tenemos que acordar algo. Nosotros no hacemos obras o sea, nosotros no dejamos de hacer cosas para que Dios esté contento con nosotros. Dios ya hizo todo en la cruz. Lo que tenía que hacer lo hizo, y lo que nos tenía que dar para poder enfrentar cualquier situación ya nos lo dio, que es toda la potencia de Él, todo el poder de Dios en nosotros, es Cristo. Ahora, lo que sí se trata es que las obras broten, que las obras nos desborden, que las obras del Espíritu nos desborden. O sea que si el Espíritu está en mí y yo estoy ocupado en que el Espíritu fluya en mí, y eso no significa que te encierres como monje en un monasterio, ¿sí? Porque eso, cualquiera se puede esconder de todo, de lo que no te va a poder esconder nunca es de tu mente. Jamás te va a poder. El otro día una persona me dice, no, tengo ganas de irme de viaje para olvidarme de todo. Quiero decirte que el infierno te lo llevas a donde vos vayas. Porque el infierno te lo llevas puesto. O sea que no se trata de irse, no se trata de aislarse, se trata de vivir conforme a lo que Dios ha hablado sobre nosotros. Y la única manera es permitir que el Espíritu fluya. Cuando el Espíritu fluye, las obras de Dios fluyen. ¿Y cuáles son las obras o el fruto del Espíritu, mejor dicho? Y bueno, empezamos a tener más compasión, empezamos a tener más amor, empezamos a expresar más humildad, empezamos a expresar más generosidad, empezamos a expresar más templanza, empezamos a expresar más sabiduría, porque fluye. No tengo que andar, hermano, ore con un salmo y un proverbio todos los días y va a ver que se hace sabio. No, amado, eso no sirve, se probó muchos años. Hay gente que yo conozco, me lo ha dicho personalmente a mí. Yo todos los días me leo desde hace años un capítulo de proverbios. Y esa persona hoy ni siquiera está en la P de los proverbios, y me lo decía, no, para adquirir sabiduría. Se fundió, un desastre su vida. ¿Pero por qué? Porque creemos que el problema o la situación para solucionar, o la manera de solucionar, es desde afuera para adentro. Entonces yo no puedo con obras mías generar cuestiones del Espíritu. Lo que sí puedo hacer es permitir que el fluir del Espíritu se dé mediante escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo en este tiempo. Disciplinas espirituales, orar, no caducó orar, no caducó leer la Escritura, no caducó. El nuevo pacto, al contrario, lo potencia para que nosotros, ahora no nos podemos hacer ídolos de la Escritura. La Escritura no es Dios. La Escritura es parte de la palabra de Dios, pero nos ayuda a afirmar. Porque si yo no sé estas cosas, por ejemplo, si no sé que las pasiones desordenadas, los malos deseos, la fornicación, la impureza, la avaricia, todas esas cosas detienen o no permiten que fluya el Espíritu para fortalecerme en el hombre interior o en el ser interior, mejor dicho, obviamente yo lo voy a seguir haciendo, pero por desconocimiento. Entonces, si tengo escrita la ley, ¿para qué? Y no estoy hablando de ley desde legalismo. Si tengo escrito algo, ¿para qué voy a tratar de adivinar de qué se trata? Y amado, cuando Dios dice fornicación, es fornicación, no es que vamos a buscar la connotación espiritual a fornicación. En el griego es fornicación, fornikeiros debe ser en griego, pero en arameo también y en japonés también. O sea, dice malos deseos, acá también dice ira, es ira. Ira, ¿qué es ira? Ira, no es ira. No habrá querido poner Pablo un acento en la A, no, es ira. Todo lo que nos desvía para lo que nacimos es pecado. Romanos capítulo 6, entre el 8 y el 11, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, si morimos con Cristo, y eso fue lo que ocurrió en la cruz Dios
declaró el veredicto de que toda la humanidad estaba muerta, salvo que crea en él. ¿Sí? Esa era la maldición sobre Adán. Están separados de mí. Pero se terminó de decretar en la cruz. En la cruz quedó claro que la humanidad está muerta. Muerto en el sentido de separación. Estamos claros ahí. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, también, aparte de la muerte, hay una resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Cuál es la ventaja de haber permitido que Dios, o creerle a Dios en que estoy muerto y resucitado, pero antes muerto? Y yo te voy a decir la ventaja. Habiendo resucitado de los muertos, creemos que Cristo ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. No anda muriendo el Señor a cada rato. Había una vez un pastor me dijo, cada vez que pecás, lo matás al Señor. Me llevé una culpa, una carga yo. Encima yo cuando era chiquito dibujaba la cruz y mi cabeza, dibujaba eso. Y en mi cabeza estaba cómo me gustaría tener la máquina del tiempo para avisarle y que no se deje engañar por Judas. O sea, esa era mi cabeza de chiquito. 7, 8 años le quería ir a avisar al Señor que no vaya a la cruz. Inocente el nene, pero era así. Pero dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Quién vive para Dios? Cristo. Dice acá que Él vive para Dios. Y yo una vez les dije, amados, no pretendan que Dios haga por nosotros más de lo que hizo por el Hijo. Pero tampoco pretendamos que el Hijo haga por nosotros más de lo que está dispuesto a hacer por el Padre. O sea, el Hijo vive para el Padre, no vive para nosotros. Cristo vive para el Padre. Y cuanto más rápido entienda la humanidad eso, la humanidad mejor va a vivir y menos corrupción habrá en la tierra, porque se dedicará a vivir como te voy a decir ahora. Dice, así también ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué dice ustedes? Porque él ya lo estaba viviendo esto. Ustedes considérense muertos al pecado, o sea que esto significa el pecado no te puede gobernar nunca más. Eso es una notición. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podríamos ponerle como subtítulo a esta palabra, muertos al pecado, vivos para Dios. Porque tiene que ser automático, que yo entienda muerto al pecado, pero vivo para Dios. Porque lo del medio me va a dejar en un nivel de inactividad. Dios no tiene un gris. Es muerto y vivo. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo un sistema de influencia que trae la autoridad de las tinieblas, que trae la autoridad del infierno a la tierra. Cuando yo vivo gobernado por el pecado, traigo el infierno a todo lugar donde yo me muevo. Decíamos el otro día, leíamos la escritura que también el apóstol Pablo dice, si trajimos la imagen del terrenal, o sea, del hombre terrenal, el hombre terrenal siempre trae, ¿qué es traer la imagen? Traer la influencia. La creación, antes de que Adán peque, cuando veía a Adán, decía, wow, ahí está Dios. No toquemos a Dios. Veía una serie hace unos días, que no voy a dar el nombre, porque no me gusta hacerle publicidad, si no me pagan. Y en esa serie había un rey que iba a pelear y el ejército contrario lo captura. Y era el rey de Inglaterra. Y cuando el rey es capturado, ¿sabés lo que dijo el rey del otro ejército? No dijo capturamos al rey de Inglaterra, dijo capturamos a Inglaterra. Porque se supone que el rey, se supone que el embajador es la ciudad, es el país. Entonces, amados, ¿por qué fue influenciado Adán? Porque cuando Adán caminaba
¿Y por qué sigue siendo influenciado el hombre natural? Porque cuando el hombre natural, sin Dios, o en ese momento Adán, caminaba, la creación lo identificaba y decía, ahí está Dios. Entonces la creación se sujetaba, pero dice que la serpiente fue astuta. ¿Y por qué fue astuta? Porque la serpiente quería gobernar y la única manera que tenía la serpiente de gobernar era influenciando a la imagen de Dios en la tierra. Así que toda persona que nace va a ser influenciada para que no dé a conocer la imagen de Dios, para que dé a conocer el infierno en la tierra, para que dé a conocer las obras del infierno en la tierra. Y yo no te tengo que andar diciendo mucho, tenés que salir ahí y mirar un poquito cómo está el mundo para darte cuenta que eso, hoy, hasta la fecha, sigue siendo efectivo. Pero decí conmigo, eso es hasta que aparece Cristo. Entonces viene Dios y trae una palabra y dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué significa eso? Que hasta antes de Cristo, y no antes de Cristo, lo hace 2000 y pico de años, antes de Cristo, antes de nosotros ponernos bajo el gobierno de Cristo, siempre traíamos la imagen del infierno. El hombre sin Dios manifiesta la imagen del infierno. Ahora el hombre con Cristo en el corazón, si no resuelve quién va a gobernar su vida, también a donde se mueva va a manifestar todo el poder de ese pecado. ¿Y qué es ese poder? Es la influencia del infierno para darse a conocer. ¿Cómo se da a conocer el infierno? A través de palabras que le hablan al hombre, el hombre las cree y las implementa. Y ahí trae el infierno a la tierra. Así que eso es el pecado, es un sistema de influencia. El dominio de esa influencia fue traído por Adán cuando creyó a la palabra. Descreyó la palabra de Dios. Dios que le dijo, pueden comer de todo árbol, coman del árbol de la vida, pero de este no. Y va el diablo, va la serpiente, tienta a Eva, y ustedes conocen la historia y cómo se fue desarrollando después. Y Eva le dice, vení Adán, vamos a comer. Y Adán se dejó influenciar, de ahí empezó a traer el infierno a la tierra. Ese fue el punto central, y es el punto central de nuestra historia. Nuestra historia tenemos que saber que nuestra historia humana nació en pecado, nació bajo un sistema de influencia que lo que quiere hacer es traer el infierno a la tierra. Pero nuestra historia en el principio, antes de que el mundo sea, antes de que la fundación del mundo se dé, nuestra historia estaba en Cristo, porque así como vino un terrenal a traer el infierno a la tierra, ya estaba previsto por Dios que venga el espiritual a traer su imagen a la tierra. Vos vas a llevar la imagen del celestial, de lo que fuiste antes de tu nacimiento, ya estaba determinado. Esa imagen la vas a refractar en tu familia, la vas a refractar en tu matrimonio, la vas a refractar en todo lugar donde te muevas, porque fue antes. Lo que vino después tiene que ser gobernado por el principio. Ahora, Cristo desactivó los poderes de las tinieblas para que no puedan seguir manifestando ese infierno en la tierra. ¿Qué dice Pablo acá? Muertos al pecado y vivos para Dios. O sea que esto significaría que el primer paso es vivir sin darle de comer al pecado. ¿Sí? Muertos al pecado es dejen de darle de comer al pecado. Dejen de oír lo que no tienen que oír, porque si oyen lo que no tienen que oír y lo implementan, van a vivir trayendo el infierno. Por eso el paso 1 es dejar de darle de comer. ¿Y dónde? Acá. No hay muchos lugares más. ¿No te pasó que vos decís, no sé qué me pasa? Estoy como caído, estoy como desanimado,
estoy cansado, estoy aburrido, estoy. ¿A alguien le pasó? Hasta hace 5 minutos, ¿a cuánto le pasó? Al final nada me sale, porque hay palabras soltadas en el ambiente y nosotros no subimos a esa palabra. Y al final nunca nada me sale. No, hasta ahora no me salió una buena, pero no es que nunca nada me va a salir bien. Al final esto no cambia nunca más. No, quizás hasta ahora las cosas no funcionaron o no cambiaron, pero no quiere decir que nunca más cambien. No quiere decir que las cosas no funcionen. Lo que tengo que lograr es oír más a Dios de lo que oigo a esas palabras. Dios nunca te va a desanimar. Dios no habla palabras de desánimo. Aunque cuando Dios dice esto no, nos desanima. Pero no es Dios hablando de desánimo. Es esto no, porque es muerto al pecado, pero vivo para Él. Así que el paso 1 es muerto al pecado. Pero eso puede llevarnos a algo que la religión ha usado muy bien para tener a las personas cautivas, para hacer sentir culpable. Mira, alguien que te puede hacer sentir culpable es alguien que te puede manipular cuando se le ocurra manipularte. Si alguien logra hacerte sentir culpable, es alguien que en cualquier momento empieza a manipularte. Viste que en las discusiones, no ustedes, pero allá en una iglesia en Singapur y gente que está en Tailandia viviendo, en una discusión que trata de hacer sentir culpable al otro. Lo que vos me hiciste es lo que a mí, ¿o no? ¿Sí? Cuando alguien logró vulnerarte haciéndote sentir culpable, el siguiente paso viene la manipulación. Y eso es lo que hace el legalismo. El legalismo busca personas que se sientan culpables. El legalismo tiene palabras, por ejemplo, como esta. Usted tiene, usted debe, usted le debe al Señor. Porque Él murió en la cruz por usted. Y como Él murió en la cruz por usted, Él le perdonó todo. ¿Cómo no lo va a amar a Él? Con todo lo que Él hizo por usted. Ahí arrancan las lágrimas de todos nosotros. Claro, vos decís, soy una porquería, lo maté al Señor. Disculpa el clavo, Señor. ¿Y lo que sufrió el Señor en esa cruz? ¿Alguna vez te dijeron algo así? Lo que sufrió por vos y vos pecando. Burro, falta que te digan. El Señor dice, fui a la cruz para dejarnos iguales y que vos no me debas nada a mí, ni yo deberte nada a vos, y vas a escuchar al que te está diciendo que me debes algo. Lo único que le debemos a Dios es devolverle lo que es de Él, que es el alma y el cuerpo. El alma no es tuya y el cuerpo tampoco, es de Dios, ni mío. Otro día lo predicaremos. Pero es lo único que le debemos al Señor. Para lo único que somos deudores en el sentido de responsabilidad, no en el sentido de deuda. No en el sentido que te sientas culpable. Así que no permitas que nunca te manipulen con culpa. Ni desde un púlpito, ni desde ninguna conversación. ¿Cómo identificás a un manipulador? Primero te hace sentir culpa. Es una de las características de la manipulación, hacernos sentir culpables, porque eso te saca defensas, te deja vulnerable a lo que el otro tenga para decirte. Esto es un bonus track, no tenía mucho que ver con la prédica, pero venía. O sea, el legalismo nos deja ahí, dejen de pecar. Y la pregunta sería, pues ¿para qué, hermano? ¿Para qué tengo que dejar de pecar? Porque el dejar de pecar, ese lo sabemos todo. Por eso el paso 1 está muy bien. Dejen de darle de comer al pecado. Pero el paso 1 sin el paso 2 no sirve para nada. Porque el paso 2 es vivir por y para que avance el propósito eterno de Dios en nuestros días. Muertos al pecado y vivos para Dios es muertos a traer el infierno a la tierra y vivos para traer la imagen de Dios a la tierra. Esto no te da sentido de exigencia legalista, esto te da sentido de propósito en la vida. Yo vivo para traer la imagen de Dios a la tierra. ¿Para qué me congrego? Para conocer más acerca de cómo traer esa imagen a la tierra. Porque la palabra me va abriendo el entendimiento, me va haciendo ver las cosas eternas que el Padre quiere que yo vea. La palabra va entrando como el pico
va golpeando la pared, la pared, la pared. En algún momento el alma se rompe, penetra el espíritu y ahí empiezo a ver con claridad y cada día con mayor claridad cómo traer el cielo a la tierra. Y ahí vas a empezar a decir, esto ya no lo puedo, no me sirve más. Y el otro día hablaba con un joven y ahora quiero más, dice, ahora quiero conocer más, porque me doy cuenta que esto es una energía, una potencia que antes no conocía. Tengo una vida que antes no conocía. Y para conocer esta vida me doy cuenta que todo lo demás no me sirve para nada. ¿Para qué voy a tener esto si tengo esto? Si vivo esto, ¿para qué voy a vivir esto? Si sé que esto me detiene el fluir de esto. De eso se trata. Muerto al pecado, vivo para Dios. Y eso no significa que no le erres nunca. Significa que cuando le erres ya sabes el camino. Ya tenés un sentido. Ya sabés hacia dónde parar, hacia dónde caminar cuando te levantes. No va, ¿sabés lo que hizo el pecado? Le pegó tal piña al hombre que lo dejó que no sabe ni para dónde ir. Pero viene el Señor y lo posicionó. ¿Qué es posicionar? Lo levantó, le dio dignidad, lo paró y lo puso hacia el norte que él había determinado que el hombre tenía que ir. Entonces lo que da esto no es una concepción legalista de la vida, no es una concepción religiosa de la vida, es un sentido de propósito eterno. Yo estoy en esta tierra para darlo a conocer. Y cuanto más invierta en esto, más voy no solo a traer el cielo a la tierra, sino que más voy a vivir en la plenitud de ese cielo. Por eso el Evangelio no se trata de principios morales que nos mejoren. Dios no propone a través del Evangelio principios morales para mejorar al hombre. Dios no está en el negocio de mejorar al hombre. El Evangelio se trata de traer la autoridad de Dios a la tierra. Y para eso está su iglesia, para traer la autoridad de Dios a la tierra. Porque si Dios ve una generación dispuesta a esto, es muy difícil que Dios no participe en la historia de esa generación. Todas nuestras limitaciones, todos nuestros frenos, todas nuestras crisis radican en un solo lugar, en querer mejorar al hombre que Dios quiere hacer desaparecer. Dios quiere hacer desaparecer todo un sistema de vida. Y si yo lo quiero prueba, por eso nosotros no estamos en la tierra para ser unos religiosos que tenemos una religión con un Dios como otras. Y bueno, me comparo con él, me comparo con él, me comparo. Yo vivo mejor, yo vivo peor. Ah, mirá los principios morales, el testimonio, el hermano que da testimonio. No, amados, nosotros no estamos en la tierra para mejorar moralmente. No se nos puso acá para eso. Mira, te voy a decir algo, hay religiones que tienen hasta principios mejores. No, ¿cómo principios mejores que la Biblia? No, principios mejores de las leyes que nos inventamos entre nosotros para quedar moralmente bien y correctos. Yo he ido a lugares que se han sacado las zapatillas para subirse acá arriba. Hermano, fíjate que si es de madera, capaz que te clavó una astilla. Y le ponen alfombra. Yo he visto lugares que apagan la luz y todos se arrodillan y ponen una solemnidad y después salen y hacen cualquier cosa. No se trata de principios morales, el Evangelio no son principios morales, es poder de Dios. No es un principio moral. ¿Y poder de Dios para qué? Para darlo a conocer en la tierra. Es la autoridad de Dios. No se trata de principios morales. Ahora, cuando nosotros buscamos ser mejores, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser un mejor tipo. Quiero tener una mejor familia. Quiero tener un mejor... No, Dios no está buscando mejor. Dios está buscando que desaparezca el que está para que aparezca y se manifieste Él a través nuestro.
Decí conmigo si querés, nosotros fuimos creados en Cristo. Nosotros fuimos creados en Cristo. La Escritura a Cristo lo llama el creado, entre otras cosas. Varón perfecto, creados según Dios. Nosotros fuimos creados en el que Dios creó. Ese es el que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese es el que tiene la imagen. Cristo es el que tiene la imagen y nosotros fuimos creados en Él. Después vinimos a la tierra y nos contaminamos con todo lo de acá. Y todo lo de acá nos fue formando, pero nosotros fuimos creados en Él. Antes de que nosotros pisemos la tierra nos habían metido el antivirus, para que en algún momento ese antivirus conecte con la palabra de Dios y ahí empiece el proceso de transformación para hacer lo que Él diseñó de nosotros antes de fundar el mundo. Y nosotros vamos siendo renovados en el entendimiento por causa de la palabra para vernos en ese hombre creado según Dios. Por eso cada aparición de Dios, o sea, cada palabra de Dios con la que nos encontramos, cada escritura que guiados por el Espíritu leemos, cada palabra a la cual somos expuestos, amados, cada aparición de Dios es para que estemos claros en la posición real en la que fuimos puestos, para que estemos claros en la posición en la que Él determinó que estemos desde y hasta la eternidad. Para que la posición en la que está el hombre formado con las cuestiones de esta tierra no esté por encima de la posición del hombre que Él creó. Y nosotros estamos posicionados en el hombre que Él creó. ¿Y cuál es el hombre que Él creó? Cristo, su iglesia. Todos tenemos en claro quién era el apóstol Pablo y el que no puede preguntarlo, pero creo que, aunque sea por películas, lo tenemos visto. Ojalá algún día, así como está la serie Génesis, Moisés, aparezca Pablo. Lo que pagaría por tener una conversación de 3 minutos con este hombre. ¿Cuál fue el secreto del apóstol Pablo? El apóstol Pablo en un momento dijo, todo lo he llenado del Evangelio. O sea, él dijo, todo lo he llenado de la autoridad de Dios. La expresión es, la autoridad de Dios ha sido desplegada por mí, completa, en lo que se me asignó. Esa sería la expresión real. Yo desplegué toda la autoridad de Dios que se me asignó completa. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dijo, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Y cómo logró Pablo? ¿Cuál fue el secreto para que Pablo, el apóstol Pablo, manifieste semejante afirmación? Porque, amado, hay que decir una afirmación como esa y estar seguro y tener la certeza y que Dios estaba de acuerdo porque por algo dejó que la escriban en una Biblia. ¿Saben cuál fue el secreto? El miércoles se los digo. No. El secreto de Pablo para que la autoridad completa de Dios que a él se le había asignado se manifieste en la tierra, ¿saben cuál fue? Hacer desaparecer a Saulo. Pablo no fue una mejor versión de Saulo. Pablo no dijo, bueno, a partir de ahora vamos a mejorar a Saulo, porque ya que soy evangélico, ahora voy a ser mejor persona. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que de Saulo hay, va a ir desapareciendo porque por la fe del Hijo de Dios. No, ni siquiera yo tengo fe, decía Pablo. Es por la fe del Hijo de Dios va a ir desapareciendo lo que queda de mí. Por eso es claro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El secreto de Pablo fue hacer desaparecer a Saulo. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál sería el secreto que tendríamos que implementar nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos de hacer desaparecer a Fernando? Seguro que todos ustedes en este momento. Pero cada uno de nosotros, ¿cuánto puede decir?
quiero desaparecer cada día más para que aparezca Él. Y esto no es Juan el Bautista diciendo, menguar para que crezcas tú. Porque Juan el Bautista, después que dijo menguar para que crezcas tú, siguió haciendo discípulos. O sea que no menguó nada. No menguó. Y lo dije varias veces, pero se renueva al público y lo vuelvo a decir. Y cuando lo vea Juan se lo voy a decir. Escuchame una cosa. No se trata de menguar, se trata de oír al Espíritu. Y yo dejar de ser Dios para que Dios sea Dios en mí. Yo te digo algo, amado, otro título que le podríamos hacer a esta palabra, una guerra de egos. O una lucha de egos, porque Dios ya no está en guerra. Una lucha de egos. El ego mío con el gran ego, con el gran yo soy. El gran soy yo contra el gran yo soy. Esa sería otro título, mira. Esto es para una práctica de jóvenes. El gran yo soy contra el gran soy yo. ¿Quién ganará? Así que el secreto de Pablo fue hacer desaparecer a Saulo. Pablo permitió que el evangelio se coma literalmente a Saulo. ¿Saben por qué? Porque Saulo no podía ser testigo de Cristo. El viejo hombre, Adán, el hombre tal como está, no puede ser testigo de Cristo. Para poder ser testigo de Cristo, el hombre tiene que desaparecer. Señor, yo quiero ser testigo tuyo. ¿De verdad me estás diciendo? Mirá que tenés que desaparecer. Y ahí vas a desplegar todo mi poder en la tierra. Vas a hacer una cosa así amorfa que nadie la va a entender, nadie va a saber lo que sos. Viste que a nosotros nos dicen, ¿qué sos? ¿Evangélico? ¿De qué denominación son? ¿De qué? Y vos que sí, cuando te preguntan de qué denominación sos, ¿qué decís? No, pero ¿de qué rama vienen? ¿El pentecostal, bautista, hermano libre? Todo eso y ninguno. ¿Y sos evangélico? ¿Qué sos? ¿Evangelista? ¿Qué es? Fernando. En eso nos va transformando el Señor cuando somos iglesia. Te va transformando en una cosa que no tiene forma humana. No se puede describir. Y ahí el sistema mundial no te puede detectar. Y como no te puede detectar, no sabe cómo frenarte. Y ahí Dios te esconde. Pero no, porque, ay Señor, estoy escondido en ti para no pagar las deudas. No es para eso que Dios te esconde. ¿Viste que pasás por el que le debés y decís, ay Señor, haceme invisible? No, que más visible te van a hacer. Pero porque Dios tiene que formar tu corazón, tiene que formarse Él, porque Él te esconde del sistema para que vos lo puedas golpear desde adentro. Por eso no los saco del mundo, los dejo ahí. ¿Para qué? Para que hagan de este mundo lo que yo diseñé que tenga que ser. Así que Pablo no podía ser testigo y nadie puede ser testigo. Saulo no podía ser testigo. Adán no puede ser testigo de Cristo. No se nos llamó a ser testigo de una religión. Por eso cuando a vos te convocan al evangelio, amado, lo peor que te pueden hacer es mandarte a hacer un curso de teología, porque eso lo que hace es hacerte mejorar al Adán que Dios quiere matar. Dios lo que está interesado es que cuando se encuentra con nosotros desaparezca el Adán que está en nosotros, para que podamos ser testigos. Él le dijo a Pablo, no a Saulo, a Pablo, vas a ser testigo de lo que me aparecí y de lo que me apareceré. Pero se lo dijo a Pablo. A Saulo lo único que le dijo es, ¿por qué me persigues? Número 1. Número 2, anda a Damasco y se te va a decir lo que tenés que hacer. Número 3, ahora te vamos a hacer caer las escamas de los ojos porque te ves demasiado con tu propia vista. Ahora te vamos a sacar esa manera de ver y para eso primero te tengo que dejar ciego. Y después te hago lo que sos. ¿Y sabés lo que hago? Y esto es una conversación de Dios. Yo me imagino a Dios conversando con Él mismo y divirtiéndose en el buen sentido, porque Él sabía lo que iba a terminar, cómo iba a terminar la historia. El tema que Pablo no. Y Dios diciendo,
este que se la sabe todas, ahora lo voy a mandar con uno que es inferior a él, para que lo ore y le haga caer las escamas de los ojos y le diga lo que necesito que él sepa. Y fue a un tal Ananías, y Ananías le puso la manito en la cabeza, y en vez de contestarle mal, hablarle mal, estar enojado, el primer impacto fue: hermano Saulo, habían matado al amigo hace un ratito por orden de Pablo, o de Saulo mejor dicho, y este viene y le dice: hermano Saulo. Lo desarmó, le manifestó el amor de Dios en todo su esplendor. Dios le demostró a Saulo que no le importaba su currículum, ni el bueno ni el malo. Lo impactó con tanto amor que automáticamente le dijo: vení, sos parte de nosotros. Porque Pablo tenía que ser testigo para llenarlo todo de Cristo, como vos y como yo. Yo no creo que en este lugar haya personas, y yo tampoco me incluyo, o sea, yo tampoco creo de mí, que sepa tanto como Saulo. Creo que en este lugar nadie, absolutamente nadie, sabe más que Saulo. Y tampoco creo que ninguno de nosotros tenga más revelación de Dios que Pablo. Así que de ahí para abajo lo que nos queda es aprender de un ejemplo de cómo vivir la vida que Dios definió que tenemos que vivir. Muertos a Saulo, muertos al pecado, vivos para Dios. No vayan a salir de acá diciendo: Saulo era el pecado, ¿no? Porque viste como la mente humana junta todo. ¿Quieren saber lo grosso que era Saulo? Dice en Filipenses: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no confío en Saulo. Pero miren lo que dice Filipenses 3. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. A ver si alguno de nosotros llega. A ver, yo le voy a pedir que si alguno llega, levante la mano. Y si no, empecemos un proceso de humildad para transformarnos en aquello para lo cual Dios nos creó. Que el currículum que tengas, vamos a someterlo al análisis de este currículum. ¿Qué te parece? Por dos motivos. Primero, para bajar los niveles de arrogancia. Y segundo, para saber que si Dios pudo con este currículum, puede con cualquiera. Si Dios aceptó este currículum, acepta cualquier currículum. Si Dios acepta este nivel de arrogancia, acepta cualquier nivel de arrogancia. ¿Cuándo? Cuando decimos: sí, Señor, goberná sobre mi vida. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar, mirá, Pablito, se le empezó a subir ahí él. Yo también, yo más, dice. Circuncidado al 8º día. ¿Alguno acá? ¿No? Listo. Ya arrancamos. 1-0 Pablo. Del linaje de Israel. ¿Alguno? 2-0 Pablo. De la tribu de Benjamín. 3. Hebreo de hebreos. 4. Ya nos goleó Pablo. Y acá arranca. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, que eran los que más sabían de la ley. ¿Algún fariseo acá? No lo vas a reconocer. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Alguien ha perseguido? Sí, esto sí. Todos. 5-1. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía decir nada de Pablo, de Saulo, en lo que respectaba a cumplir la ley. Esto parece una pavada, pero nada podía, por lo menos en el trabajo de cumplir la ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabes lo que es ahora? ¿Sabes cuáles son las cosas de ahora? Toda la revelación que había tenido Pablo hasta ese momento. Quiero decirte que Colosenses fue una de las últimas cartas
O sea que estamos hablando de un Pablo que había llegado a un nivel de madurez, a un nivel de revelación, a un lugar que casi estaba en el... ¿Vieron cuando pasás un archivo en la computadora que está el tit y la liñita que se hace? ¿Sí? ¿Lo tienen todos? O en el celular, las actualizaciones. Bueno, él estaba en el 90%, lo llené todo del Evangelio. O sea, él estaba ahí. Estamos hablando de una persona que cuando llegó al 90% dice, sigo estimando todo eso como pérdida. No me sirve para nada. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. No dijo mi fe, dijo la fe de Cristo. Ni fe le quedó a Pablo, ni jactancia en su fe. Él era la fe de Cristo. Cristo era todo en Él, de Él. Él era de Él y era para Él. Él estaba viviendo solamente para Él. A fin de conocerle, y con esto ya voy terminando, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amado, le estoy diciendo que llegó al 90% y él estaba diciendo a fin de conocerle. Y nosotros a veces con altísimos niveles de arrogancia decimos, solo conozco al Señor. ¿Entendemos a partir de ahí por qué hay cosas que no están funcionando? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ni se creía salvo. Llegaré, decía Pablo, en ningún momento la arrogancia, no, ya está, la salvación no se pierde. Y se ponía a discutir con lo que decía que se perdía. No. Y acá no es alguien que está falto de seguridad, ¿sabes? Que es alguien, él sabía quién era, pero es alguien que está mostrando, expresando, dando a conocer la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios se manifiesta en su humildad. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido, sea agarrado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Acá, amado, esto no es para que hagamos un culto de olvidá, quemá las naves. Y todos los que tuvieron problemas en el pasado, olvídalo, hermano. No, Pablo dice, todo lo bueno que soy o que fui, yo me lo olvido. Porque hay algo más excelente de lo que fui. Es lo que soy en Él. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Decí conmigo, prosigo a la meta. Tranquilos, si no van a leer todo conmigo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá dice algo revelador para esas personas que buscan y trabajan por ser alguien. ¿Sí? ¿Conoces a alguien que trabaja en pos de ser alguien? Bueno, mirá lo que dice el Señor. Así que todos los que somos perfectos, no necesitas ser alguien, ya sos alguien. Él declaró perfecto a todo aquel que en Él cree. Solamente que vas en proceso hacia que esa perfección sea vista en tu vida en estos días. Dice,
Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los va a revelar Dios. O sea que si vos perseverás, Dios te va a revelar y te va a permitir ver y vivir exactamente lo mismo que este hombre vivió y que algunos están viviendo en la tierra en este tiempo. Pero sácate la ropa del viejo hombre. Había uno que tenía calor y dijo, bueno, no me dejó terminar. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea que lo que ya nos pusimos de acuerdo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y dice, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque si vos no lo pudiste lograr, mirá a alguien que sí lo esté logrando. Humildad. Si yo no lo logré, no pude, se me complica, tengo que mirar a alguien que sí y no llevarle todo el currículum, todos los carteles de lo que soy, de lo que fui y de lo que anhelo ser. Y mi propósito en este mundo es hacer esto. No, imita a aquellos que están siendo absorbidos por la cruz. Porque por ahí andan muchos. Parece que está descolgado, pero no lo está. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, hay que hacer llorar a Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Dice, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, su propio ego. Y cuya gloria, lo glorioso que se sienten hoy, es su vergüenza. Porque solo piensan en lo terrenal. Y dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Te estoy hablando de alguien que creía, una generación que creía que Cristo venía dentro de 5 minutos. Y eso no lo tenemos que perder. Porque seguimos viviendo la vida como que viene dentro de 3000 años. Pero no sabemos si dentro de 5 minutos nos encontramos con Él en el cielo. Porque si bien no se trata de predicar el arrebatamiento como para que las personas se sientan condenadas, sí, para que aprovechemos bien el tiempo. Se nos pide aprovechar bien el tiempo. Estas personas tenían un sentido de urgencia. Ellos oían la palabra de Dios y la oían como un diagnóstico a implementar, no como un diagnóstico, bueno, vamos a ver si algún día lo puedo aplicar. Eran muy exactos para manejar los tiempos. Querían madurar rápido porque sabían que no tenían tiempo. Si alguien está esperando algo de Dios, este chiste es viejo, pero quiero decirte que el Señor a ellos les dijo, vengo pronto y vamos por los 2000 años. ¿Cuántos están diciendo, Señor, me dijiste pronto? Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué entendió el apóstol Pablo? Y es algo que quiero que podamos, aunque sea, llevarnos para entender esta noche. Saquen esa escritura del televisor si sigue estando ahí. ¿No está más? ¿Qué entendió el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que le llenó el Señor de entendimiento en todo su ser? Que convenía que Él desaparezca, porque su desaparición iba a beneficiar a la humanidad. La desaparición del yo, la desaparición del ego, es lo que va a beneficiar a tu familia.
es lo que va a beneficiar a tu matrimonio, es lo que va a beneficiar a tu barrio, es lo que va a beneficiar a la ciudad, es lo que va a beneficiar al país. No es la preeminencia y la prevalencia o el prevalecer en todo lo que yo sé, en todo lo que yo creo, en todo lo que a mí me parece, que soy testarudo y sí. No, es que yo desaparezca. Porque cuando desaparezco yo, le doy lugar a que aparezca Él. Y todas las cosas, como dice acá, se sujetan a Él. Porque Pablo entendía que al desaparecer traería el cielo a la tierra. De eso se trata amar. ¿Saben de qué se trata amar? De traer la imagen del terrenal, del celestial a la tierra. De traer la imagen de Cristo a la tierra. Cuando alguien te ama, es alguien que está dispuesto a desaparecer para que Él se dé a conocer. ¿Cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el que desaparece para que Él aparezca. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi hija, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Hay amor almático y no está mal en un primer momento. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Te quiero mucho. Amor almático, no tenía más para darle. Pero después el Señor le profetizó. Y palabras más, palabras menos, le dijo: no conoces el amor, pero cuando lo conozcas vas a estar dispuesto a desaparecer para que ese amor se dé a conocer. Amamos desapareciendo para que Él se dé a conocer. Porque podemos traer el cielo o el infierno a la tierra. Amar es traer el cielo a la tierra. ¿Y cómo amo? Todo dependerá. ¿Cómo traigo el cielo? Todo dependerá de la palabra a la que decida someterme. Del gobierno que esté dispuesto a que sea sobre mi vida. Lo que me gobierne es lo que daré a conocer. Y ya con esto me parece que estamos bien. Les robé 10 minutos sin que se den cuenta. Me gustaría que podamos orar. No voy a hacer una oración para que, oh Señor, hacenos desaparecer, porque Dios no es mago, no es Copperfield para hacernos desaparecer. Pero sí para que el entendimiento de Cristo sea una realidad en nosotros. Para que el entendimiento de Él cada día sea más profundo, más entendido. Y que la desaparición no sea una desaparición forzosa, una desaparición que es a través de obras, sino que es desde el entendimiento de la posición en la que se me puso. Tanto en el cielo como en la tierra. Nosotros estamos en la tierra para manifestar la posición que tenemos en el cielo. Es la posición Cristo. Señor, date a conocer en tus hijos de tal manera, Padre, que nos quede claramente identificado o claramente identificadas cada una de las cosas que están deteniendo y reteniendo la posibilidad de que tu espíritu fluya en nosotros, que tu espíritu fluya en nuestra alma, que tu espíritu se dé a conocer en nosotros y desde nosotros. Ya somos uno con vos en el espíritu, pero Padre, que esa expresión se dé a conocer en el alma, para que trascienda el alma, trascienda el cuerpo. Señor, no nos dejes equivocarnos por las glorias pasadas, no nos dejes equivocarnos por los conocimientos pasados, no nos dejes, Señor, que prevalezcan en nosotros los preconceptos, las expectativas falsas, las expectativas equivocadas. Señor, que prevalezca en nosotros el entendimiento y el sonido potente, poderoso de tu palabra. Que sea tu palabra en nosotros.
que sea el gobierno pleno, absoluto de tu palabra. Señor, que toda palabra mentirosa sea acallada, que sea, Señor, nuestro oído ensordecido de toda palabra mentirosa y sea abierto para que podamos oír la palabra de reposo, la palabra en la cual vamos a tener un mayor y profundo entendimiento y conocimiento de Cristo. Señor, que podamos entenderte con mayor claridad, que podamos verte, que tu palabra produzca gozo, aunque al principio la disciplina no es causa de gozo, pero que tu palabra lo produzca. Padre, que podamos identificar aquellas cosas que hoy están deteniendo, que tu palabra produzca la transformación que has determinado, la transformación que has producido. Señor, que tu autoridad no se detenga en y desde nosotros. Yo quiero que podamos orar específicamente por algunas personas a las que les voy a pedir que pasen acá adelante, pero escuchen bien. Son esas personas que quieren experimentar el muerto al pecado, pero vivo para Dios. Que quieren experimentar el poder y la potencia de la resurrección, el poder y la potencia de la vida de Dios en el interior. Que se produzca en nosotros lo que el Padre ya previó y que en el Espíritu ya está hecho y que por causa de la cruz ya está consumado, pero que se empiece a producir en el alma y en el cuerpo. Esa potencia, esa energía, esa fuerza que no la puede producir ninguna actividad, ninguna cosa, nada que se nos dé puede producir la fuerza y la potencia de Cristo en nosotros. Toda persona determinada a vivir esta potencia, en el poder de esta potencia, es renovadora de fuerzas, es renovadora de entendimiento, es renovadora de la gracia de Dios en nosotros. Entenderemos el poder que tiene la gracia y cómo el pecado es vencido por ese poder de la gracia. Me gustaría identificar para orar por esas personas que han entendido que muertos al pecado y vivos para Dios les da sentido de vida. Así que si entendés, queremos orar por vos para ser colaboradores, no para producir nosotros algo, esto lo produce el Espíritu, pero para ser colaboradores en que esto sea una realidad cada día mayor en tu vida. Así que te voy a pedir que pases acá adelante aquellos que puedan entender esto. Aquellos que quieran experimentarlo, aquellos que quieran que esto sea una realidad constante, una realidad que no se detenga. Vamos a trabajar para que como cuerpo esto no se detenga. Así como le pasó a Pablo, que en un momento tuvo que quedar ciego a quien era. Pero la potencia de la gracia empieza a manifestarse. Y dice hermano, decirle hermano a alguien era ponerlo en alto rango, en alta estima. Así que cuando oremos, oremos por hermanos. No importa lo que hiciste, no importa aquellas cosas que hasta hoy te tuvieron con el entendimiento nublado. Hermano, hermano,
Eso significa sos participante del mismo cuerpo en el que estoy. Sos participante de la misma familia real en la que estoy. Sos participante de la misma naturaleza en la que estoy. Hermano, no te rompa la posibilidad de vivir en la vida de Dios el orgullo y la vanagloria y la vanidad. Porque podemos seguir viviendo irreligiosamente correctos, pero también podemos seguir viviendo haciendo un día bisagra y decir: desde este día algo empezó a producirse diferente. Alguien empezó a trabajar en mi interior de una manera distinta. El Señor Jesucristo se manifestó. Hay cosas que no ocurren en nuestra vida por causa de la arrogancia, por causa de la soberbia. Pero cuando eso cae bajo el gobierno de Cristo, ya no vivo yo. Su potencia, sus pensamientos, su vida vive en mí. Que veamos una manifestación tal de tu gloria, Señor, en nosotros, ahí en los que están en sus casas, en internet, o que van a ver el video más adelante. Sos partícipe de esta oración, sos partícipe de esto, sos participante. No hay vida que se compare con la potencia de la suya. Señor, que sea quebrantado todo entendimiento personal de tu palabra. El nuevo pacto nos permite entender que la vida de Dios ya está en nosotros y lo único que tiene que ocurrir es fluir.